Aquí comienza Quentin Tarantino. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, oh, I'm looking, catchy high and low. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de análisis de directores de cine. En esta ocasión traemos a un cineasta relativamente joven, con pocas películas pero extremadamente importante en el cine contemporáneo. Traemos a Quentin Tarantino. Y un nuevo episodio con Alberto Fernández. Muy buenas a todos. Y yo, Manuel Valentín Fernández, aquí estamos los dos, preparados para traeros otro capítulo de análisis, como digo, de directores de cine. Hemos analizado a Martin Scorsese, a Steven Spielberg, a James Cameron y hoy traemos a Quentin Tarantino. Como siempre, podemos hacer spoilers de algunas de las películas, sobre todo llegado al análisis detallado de las mismas, al análisis quizá del final de las mismas. Quentin Jerome Tarantino, que nació el 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Es director, guionista y actor. Con solamente 14 años escribe su primer guión llamado Capitán Pitchfast and Anchovy Bandit y entra en el mundo del teatro, donde participa en obras como Romeo y Julieta. A los 15 años deja la escuela secundaria y un tiempo después comienza clases de actuación en la James Best Theatre Company, donde conocerá a varios colaboradores suyos. Trabajó en un cine de adultos en la industria aeroespacial y el quizá trabajo más conocido que tuvo Tarantino en un videoclub antes de conseguir un trabajo como ayudante de producción del director y productor Roger Avary. Su salto al cine por primera vez comienza como cineasta independiente con el lanzamiento de la popular Reservoir Dogs en 1992, considerada una de las mejores películas independientes de la historia. Esta película se consiguió financiar gracias a las películas que ponía a la venta de guiones, como puede ser el de True Romance, que fue un guión escrito por él y que lo vendió para poder financiar la película de Reservoir. La fama le llega 2 años después con su segunda película, ya mucho más conocida aún, que es Pulp Fiction, con la que gana la Palma de Oro en Cannes y el Oscar a Mejor Guión, así como nominación a Mejor Dirección. Esto es algo, yo creo, muy difícil, ¿no? Es tu segunda película que sacas y llevarte un Oscar ya. Pues sí, completamente de acuerdo. Lo que ha ocurrido con Tarantino desde el inicio de su carrera, porque como podemos ver la biografía es relativamente breve, también su carrera en general, pero se ha mantenido muy particular a un estilo muy interesante. Se caracteriza por presentar historias no lineales en las que no se respeta la habitual estructura que se puede encontrar pues en la mayoría de obras audiovisuales o los estilos cinematográficos más habituales, es decir, las historias en muchas ocasiones están desordenadas cronológicamente. En sus películas suele haber largas conversaciones entre personajes, normalmente son conversaciones muy naturales, sin ningún tipo de complejidad. No nos llevan a ningún lado. Exacto, conversaciones sobre temas completamente genéricos que parecen nada importantes, ¿no? Y otro de sus sellos personales son las escenas explosivas de gran violencia, en donde hay una gran cantidad de sangre, mucha acción y donde la trama principal realmente pasa a ser una cosa secundaria, pasa a un segundo plano para pararse un momento y deleitarse con la violencia. A veces puede ocurrir incluso que podemos sentir violencia gratuita de estas escenas. Incluso se saltan las leyes de la física a veces. Sí. Utiliza canciones, es cierto, a menudo poco conocidas, además, en lugar de bandas sonoras en la mayoría de sus películas. ¿Cuáles son sus películas? Como hemos dicho, su primera película es Reservoir Dogs de 1992, seguida por Pulp Fiction en 1994, nominada a 7 Oscar y ganadora de guión original. Jackie Brown, nominada a un Oscar y no ganado. Robert Foster. Kill Bill Volumen 1 de 2003, Kill Bill Volumen 2 de 2004, Death Proof, Inglourious Basterds o Malditos Bastardos de 2009, nominada a 8 Oscars, de los cuales ganó 1 a Mejor Actor de Reparto,
Christoph Waltz. Eso es. Django desencadenado de 2012, nominada a 5 Oscar y ganadora de 2, a Mejor Actor y Guión Original. Christoph Waltz otra vez. Eso es. The Hateful Eight, o Los Odiosos 8, de 2015, nominada a 3 Oscar, ganador de un Oscar a Mejor Banda Sonora. Ennio Morricone. Once Upon a Time in Hollywood, de 2019, nominada a 10 Oscars, de los cuales ganó solamente 2, actor de reparto y diseño de producción. Ahí estaba Brad Pitt ganando su Oscar. Como podemos ver, no tiene una gran cantidad de películas, ¿no? Y él mismo dijo que él tenía planeado hacer un número de películas y de ahí no quería pasar. Eso es, en teoría tiene planeadas 10 películas, de las cuales ya ha estrenado 9. Podemos empezar a contar y las cuentas nos van a salir inexactas porque él considera Kill Bill como una sola película, pese a que realmente son 2 películas diferentes, pero al haber estado grabadas al mismo tiempo y haberse dividido por razones de tiempo, porque la película era excesivamente larga y no se quería cortar nada, pues se dividieron en 2 películas, estrenadas en diferentes años, nominadas a varios Globos de Oro, aunque no a ningún Oscar. Sin embargo, como digo, él considera que Kill Bill es una única película, por lo tanto en vez de 10 películas lleva 9, así que aún le quedaría otra película más. De todas maneras, hay que destacar que Tarantino ha participado en otras películas, aunque no ha sido como director, como hemos dicho, True Romance, una muy buena peli de los 90, muy entretenida, la verdad, recomendable, que bueno, él fue el guionista, aunque no la dirigió. También apareció como actor en Abierto hasta el amanecer, con George Clooney, una película realmente rara. Y también fue director invitado en Sin City, una muy buena película de cómic, una película muy oscura, una película de una estética muy particular. En el año 2005 participó como director invitado de varios minutos de metraje de alguna escena de esta película. Dicho todo esto, vamos a presentar como siempre las 5 mejores películas de este director. En este caso, bueno, también hay bastante polémica, hay que decirlo, porque la primera que hemos colocado en el puesto número 5 es la que más éxito académico ha tenido, la que ha sido nominada a 10 Oscars, de los cuales se ha llevado 2, su película más reciente, Érase una vez en Hollywood. Película de 2 horas y 41 minutos de duración, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Mark Wahlberg. Hollywood en los años 60 nos encontramos la estrella de un western televisivo, Rick Dalton, que le interpretará DiCaprio, intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble, Brad Pitt. La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood y es vecino de la joven y prometedora actriz modelo Sharon Tate, que es interpretada por Margot Robbie, como ya hemos dicho, que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski. Bueno, yo creo que si escuchamos ya esta sinopsis, más o menos la gente se va a hacer una idea de lo que puede narrar la película. Que acaba sorprendiendo. Sí, pero podríamos estar durante horas hablando de ella, porque tiene muchísimas subtramas, muchísimos trasfondos de estos que parece que no van a nada, apariciones especiales de actores muy conocidos que apenas tienen un poquito de tiempo, personajes reales interpretados por actores que apenas también tienen alguna aparición. En general es una película muy interesante, yo creo. Aspectos a destacar: coloca a personajes ficticios en un mundo real y a personajes reales en un mundo ficticio, por así decirlo. Hollywood de 1969, podemos ver al propio Roman Polanski, podemos ver a Steve McQueen en una escena, a la propia Sharon Tate, al mismo tiempo que los personajes de Leonardo DiCaprio o de Brad Pitt son completamente inventados para la película. Y bueno, toda la historia es absolutamente inventada. Sin embargo, como digo, los pone en algunas situaciones reales que van a cambiar la historia, nunca mejor dicho. Sí, en la película encontramos además lo que es habitual en Tarantino, que son largas conversaciones entre los personajes. Sí.
planos extravagantes, como podemos ver por ejemplo, el cine, cuando ella se quita los zapatos y pone los pies encima. Algo que le encanta también a Tarantino. Sí, exacto, que tiene una obsesión. Pues y sí, como no, al final de la película lo que nos está acostumbrando ya es a los finales de violencia explosiva, ¿no? En los que de repente la trama explota ya y acaba todo con violencia gratuita, ¿no? y excesiva en muchos casos. De todas formas, yo diría que es su película más libre, es decir, sigue su estilo, pero al mismo tiempo no está supeditada a él, porque en otras películas sí lo hemos visto, por ejemplo, The Hateful Eight, que no la hemos considerado entre las 5 mejores, quizá en algunos momentos, bueno, puede tropezar porque quizás sigue demasiado el estilo Tarantino. Sin embargo, en esta ocasión se deja ir un poco. Hay conversaciones banales, sin embargo, por ejemplo, la conversación de la niña, esa escena que tiene DiCaprio con la niña, que son varias, pero bueno, la escena en la que se la encuentra, ¿no? Y la conoce y se ponen a leer un libro. El guión, sí, ¿no? Del guión, sí, y él está leyendo una historia de un western o algo así. Y luego la escena en la que posteriormente realizan la actuación, que es son 2 escenas muy largas, juntas, muchísimo metraje, y parece que no tienen nada que ver con la película. Pero realmente es que estamos viendo la vida de este personaje, sus preocupaciones, sus traumas, porque es un personaje que está traumatizado porque se está quedando atrás, ¿no? Y cada frase de la peli en ese sentido tiene un poquito de porqué, ¿no? En ese sentido a mí me pareció muy interesante, porque les estudia muy bien y simplemente les pone en su vida. O sea, es una película en la que podemos ver 15 minutos de una conversación o de una escena de DiCaprio interpretando a Dalton, interpretando al bandido, ¿no?, de la serie. Y simplemente lo vemos, parece que no tiene importancia, pero es que es eso, la película es la vida de estas personas, ¿no? Sí, ¿no? Lo que pasaría a ser una trama secundaria aquí sería la historia. Eso es. Que ocurre luego con el final, ¿no? Y que se supone que es modificar los hechos que acontecieron en el pasado y que eran reales y los modifica él a su gusto. Exacto. Me gusta. Bounty Law, el programa de DiCaprio, ¿no? La serie, el western televisivo de Dalton, las chapuzas que hace Brad Pitt, ¿no? Este flashback que simplemente nos sirve para introducir a Bruce Lee, ese momento en el cual sueltan una información sobre el personaje de Brad Pitt que cambia por completo la percepción que tienes de él, pero al mismo tiempo le sigues viendo igual. Es una cosa muy curiosa, es un guión muy enrevesado y muy interesante. Y los planos del cine de Margot Robbie, que de los 3 es el personaje menos importante en cuanto a tiempo de pantalla, está ahí, la vemos, es Hollywood de los 69, y finalmente tenemos esa conexión, ¿no?, entre los personajes. Como digo, es un mundo extremadamente desarrollado. Yo siento que detrás de estos personajes hay una historia enorme. Lo podemos ver cuando hay un salto temporal y la voz en off, el narrador, nos cuenta todo lo que ocurrió en los meses posteriores, ¿no? Contándonos todos los detalles de las películas en las que Dalton había trabajado y demás. Y el final por justicia distópica tarantinesca, lo he llamado aquí, ¿no? Pues muy típico. Sí es cierto que hay violencia explosiva, pero quizá no. Está claro que no es tan explosiva como en otras películas, o por lo menos, quizás sí, pero solo hay una escena. Esa es un poco la diferencia entre otras películas, ¿no? Sí, en otras películas vemos que a lo largo de toda la película nos va incluyendo escenas de violencia. También son más correspondientes debido a la trama. Sí. Aquí, obviamente, no se podía poner a pegar hachazos a la gente, por así decirlo, porque sí. Nos mete algún que otro dosis de violencia, ¿no?, por así decirlo, como el combate contra Bruce Lee. Sí, pero mucho más elegante. Pero mucho más suave, más... Sí, pero hasta el final. Es una película que dices tú, vamos a ver, tú estás esperando que algo gordo pase. Estás toda la película esperándolo. O sea, a mí me pasó. Digo, sí, tiene que explotar aquí algo de alguna manera, en algún momento. O sea, la violencia tiene que venir de algún lado, siendo tal. Se hace esperar. Hasta el final. Exacto. Sí. Yo creo que también es una peli que igual se hace un poco pesada al principio. Se hace un poco lenta al principio. Puede hacerse, yo de hecho diría que puede hacerse extremadamente lenta, sobre todo para las personas que no tienen este estilo entre sus favoritos o que no han conocido lo que es Tarantino como tal, porque evidentemente estamos hablando de una película muchísimo más madura, muchísimo más pausada, muchísimo más compleja, ¿no?, de lo que una persona puede desear para ir y tomarse unas palomitas en el cine. Pero eso le da bastante valor. Como digo, la Academia la dio bastante bola en un año muy bueno como fue 2019.
y bueno, se llevó un par de Oscars que nunca está de más. Otra película que se llevó el aplauso de crítica y público y algún premio fue la que hemos colocado en el cuarto puesto, Inglourious Basterds, Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, del año 2009, 2 horas y 26 minutos de duración, protagonizada por un reparto relativamente coral: Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Eli Roth, Til Schweiger. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues en la Francia ocupada por los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, Shoshana Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, presencia la ejecución de su familia por orden del coronel Hans Landa Christoph Waltz. Esta es la escena inicial, el opening. Después de huir a París, adopta una nueva identidad como propietaria de un cine. Y en otro lugar de Europa, el teniente Aldo Rain, interpretado por Brad Pitt, adiestra a un grupo de soldados judíos, como los bastardos se les conoce, para atacar objetivos concretos. Los hombres de Rain y una actriz alemana, Diane Kruger, que trabaja para los aliados, deben llevar a cabo una misión para hacer caer a los jefes, ojo, del Tercer Reich. Básicamente es una de las que sigue un orden cronológico. Empieza en el pasado y va avanzando hasta el futuro. Aún así sí está hecha por capítulos, como muchas de sus películas. Que no entremezcla, pero sí está hecha exactamente por capítulos. La película empieza con una escena brutal, soberbia, diría yo, increíble, que ya te va a englobar más o menos cuál es la situación de nuestros protagonistas, ¿no? En esa escena increíble, en la granja de leche. Sí. Y que nos transmite una tensión continua, con personajes muy caracterizados. Todos los personajes tienen claroscuros, no son el típico malote y el bueno que todo lo hace bien y correcto, no, vemos que aquí los supuestos buenos, que son los bastardos, ¿no? Tienen su pasado y su punto oscuro, ¿no? Que son o violentos o egoístas o cualquier cosa, son reales, ¿no? Son personajes reales. Hay una abundancia del primer plano y de planos detalle para transmitirnos esta tensión que vemos durante toda la película. Y el peso de toda la trama recae en unos personajes bastante sólidos, como he dicho, y potentes, porque todos tienen sus claroscuros. Como es habitual en Tarantino, nos deleita con varias escenas de explosión violenta, ¿no? Que llega a puntos de ficción, ¿no? Como es el final en el que vemos que consiguen su objetivo, cosa que nunca ocurrió, que es acabar, pues eso, con el Tercer Reich ellos mismos. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Lo cierto es que uno de los fuertes de la película sin duda son los personajes, ¿no? Que son muy carismáticos y que tienen muy buenas interpretaciones, sobre todo evidentemente la de Christoph Waltz, que es espectacular, ¿no? La manera en la que actúa este actor austriaco, evidentemente que habla el perfecto inglés, pero además habla perfecto alemán y además habla en italiano durante la película, y es la verdad un espectáculo, ¿no? Escucharle más bien y verle también cambiar de idioma continuamente, ¿no? La verdad es que su actuación es realmente buena. Es un villano increíble, vamos. Yo creo que sobre todo el peso de la trama cayendo en los personajes, pues esos sólidos, personajes potentes, que es lo mejor que puede tener una película. Y por supuesto, pues eso, la justicia tarantinesca del final, ¿no? Tiene que haber ahí algo. No es mi película, nunca ha sido mi película favorita de Tarantino. Sin embargo, es una película que es muy difícil encontrar a alguien que no le haya gustado. Puede gustar más o menos. Es una película que gusta. Yo creo que él sí lo considera como su mejor película, porque solo hay que ver la escena final en la que dice: esta es mi obra maestra, ¿no? Sí, es cierto. Haciendo referencia a la película. Y yo creo que él sí lo ve como su mejor obra. Bueno, sí es cierto que es una peli con más medios y más madura, ¿no? Que las que hacía en los 90. Y que, bueno, pues puede considerarse así. Sin embargo, yo vuelvo a decir, siempre ha habido algo que me ha parado de considerarla mi favorita de Tarantino. La hemos colocado en el cuarto puesto. Aún así,
es cierto que hay que pues, destacarla porque es una muy buena película. Yo creo que nadie lo duda. Como las 3 que nos quedan a continuación, porque son 3 realmente buenas películas y es muy interesante el orden que hemos propuesto. Hemos tenido ahí un pequeño debate hasta decidirlo de forma definitiva. Y en el tercer puesto nos encontramos a una película estrenada en 1992, su primera película, Reservoir Dogs. Pues como ya hemos hablado, la primera película de Tarantino, una película mucho más corta a lo que nos tiene acostumbrados, 1 hora y 39 minutos, protagonizada por Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steven Buscemi, Michael Madsen y Laurence Etienne. La historia que nos cuenta es de unos hombres que son contratados para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está allí, dando a sospechar que hay un topo dentro del equipo. Algunos miembros de la banda mueren durante el enfrentamiento y otros logran huir, escondiéndose en un almacén dispuestos a descubrir quién es el que los delató. Básicamente es una premisa sencilla, ¿no? Hay un atraco, sale mal y hay un topo, porque la policía ya les estaba esperando, ya estaban avisados. Yo creo que es evidente que la premisa sencilla, ¿no? que nos puede contar la película, que es exactamente eso, se convierte en un caos absoluto en las manos de Tarantino. Es muy difícil entender cómo algo tan sencillo puede complicarse tanto en apenas 1 hora y media, porque es poco más lo que dura la película, como bien has dicho. Una película que está completamente desordenada también. Bueno, no está desordenada, tiene un orden, pero los flashbacks, porque tiene muchísimos flashbacks, son capítulos en sí mismos, ¿no? Que provocan que, pues evidentemente, se pueda considerar una película desordenada. Tiene unas... Bueno, la propia conversación de inicio, la primera escena en la filmografía de Tarantino, en los que discuten el significado de la canción Like a Virgin de Madonna, una conversación completamente surrealista. Ya vemos aquí al Tarantino, ¿no? Sí. Ya en su primera película ya demuestra por dónde iba más o menos, con sus conversaciones. Sí. Y con eso, con conversaciones que no llevan a ningún lado en la trama al final, pero él lo mete porque dice, esto puede estar interesante. Y él lo hace interesante. Sí. O sea... 1 millón, eso es lo que costó la película, que está para mi gusto muy bien aprovechado. Porque ya digo, arranca evidenciando el estilo que le acompañaría toda su carrera, pero luego sigue introduciendo, ¿no? pequeños detalles, como largas conversaciones entre, por ejemplo, Mr. White y Mr. Pink, los flashbacks, ¿no? que evidencian el desorden cronológico de la película. A mí personalmente esta película siempre me ha gustado bastante, siempre desde el principio que la vi. Y en esta película ya vemos su flano maletero llamado. Correcto. Que tanto uso le da en las películas luego. Eso es, siempre en la mayoría de películas, no en todas, pero en algunas siempre ha utilizado contrapicados muy marcados, ¿no? Por ejemplo, pues el final de Malditos Bastardos o escenas en Pulp Fiction. Aquí ya veíamos estos planos, ¿no? Que en este caso son desde un maletero, también lo ha hecho en otras películas. Muchísima sangre, la verdad es que no escatima en sangre. Esta es una película que tiene muchísimas escenas en las cuales se ve muchísima sangre, quizá incluso excesiva, como hemos dicho en ocasiones, ¿no? Siguen las conversaciones, siempre en la misma localización. Los personajes principales están en la misma localización durante toda la película, lo cual es muy interesante también. No es una película que podemos decir que ocurra en una sola localización, porque no hay solo una localización, pero lo que es la trama post huida del atraco, esa franja sí que sucede únicamente en el interior o en algún momento en el exterior de esos almacenes abandonados o esa nave en la que estaban, ¿no? Sí, básicamente vemos que es la película de Tarantino, el estilo, ¿no? Violencia, conversaciones, desorden de la trama con flashbacks. Para y sin un buen guión, explicándote cosas. Sin un buen guión eso no habría funcionado igual porque... como digo, la premisa es muy sencilla. El guión, las cosas extrañas del guión son las que lo hacen realmente interesante, ¿no? Las conversaciones, por ejemplo, entre chistes siempre o momentos serios que avanzan la trama, que hay alguno también, ¿no? Y esos finales en los cuales no sabes lo que va a suceder, no tienes ni idea, ¿no?
Eso es. Pues al final es interesante, ¿no? Como todos los personajes, como ya he dicho, aquí hay spoilers, una vez ya descubierto, ¿no? El topo, acaban mal, todos y cada uno de ellos, ¿no? Porque incluso el que se lleva los diamantes, pues sale al exterior donde le está esperando la policía, etcétera. Realmente es podríamos decir, un epitafio para cada uno de estos personajes. Y es realmente interesante, ¿no? Por lo menos el personaje de Harvey Keitel y de Tim Roth y de Steve Buscemi. Pero también el de Michael Madsen, el de Chris Penn. Todos ellos aportan algo a la trama. Lawrence Tierney, ¿no? Es muy creíble como un mafia boss. Realmente todos aportan algo a la trama. E incluso Yo creo que esta película era, por así decirlo, una precuela de lo que venía a ser Pulp Fiction, ¿no? Porque recuerda en muchos aspectos a Pulp Fiction, ellos vestidos igual que los protagonistas de Pulp Fiction también, más o menos se dedican a lo mismo, son gente de hacer trabajos sucios, ¿no? Y yo creo que aquí él ya estaba apuntando a Pulp Fiction, ¿no? Ya esto se veía por dónde iba a tirar. Y en esta película también una aparición de Tarantino. No ha salido en todas sus películas, pero sí es un director al que le gusta hacer alguna aparición especial en sus películas. Sí, sobre todo además, porque bueno, por ejemplo, en Django tiene un cameo, pero en Reservoir Dogs y en Pulp Fiction aparece, tiene un personaje que es secundario, pero es un personaje en la película. No simplemente tiene su minuto o 2 minutos de película, tiene un poquito más. Bueno, pues dicho todo esto de la primera película de nuestro querido Quentin, pasamos a la que hemos colocado en segunda posición, que sorprendentemente, y aquí viene la polémica, es también su segunda película estrenada en 1994, Pulp Fiction. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. Una película bastante más larga que su predecesora, de 2 horas y 34 minutos, protagonizada por John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Ving Rhames y Bruce Willis. Jules y Vincent, 2 asesinos a sueldo con no demasiadas luces, la verdad, trabajan para el gángster Marcellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marcellus les ha pedido que cuide de Mia, su mujer, interpretada por Uma Thurman. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe, con la esposa del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra en una película que realmente le va a poner las cosas complicadas, no solo a ellos dos, sino a todos los personajes. En esta película ya vemos lo que hemos dicho de Tarantino, ¿no? Le marcó un puesto, ¿no? Dentro de directores de Hollywood, ¿no? Porque, como hemos dicho, fue nominada a varios premios, ganando el Oscar a Mejor Guión Original y la Palma de Oro en Cannes. Muy importante que al final la Palma de Oro en Cannes te recuerde que estás ahí, ¿no? Que eres un cineasta importante en tu segunda película, cuando apenas tienes 30 años, pues es súper importante. Eso es. También, pues eso, significó un paso muy importante para el cine independiente, ¿no? Uh-huh. En la película vemos las características habituales de las películas de Tarantino, que es un montaje esta sí que tiene un montaje desordenado. Muy desordenado. Porque es que la última escena es una de las primeras. Uh-huh. O sea, es un caos. La verdad es que a veces igual te puedes perder un poco de lo que está pasando. Otra película en la que vemos conversaciones banales que no llevan a ningún lugar, escenas violentas, como puede ser la de Bruce Willis, ¿no? Que entra a una tienda y de repente tienen ahí a un tío atado. Volvemos a eso, a las escenas violentas, surrealistas, que no sabes a dónde nos están llevando. Situaciones extravagantes, inesperadas, que también es muy habitual en las películas de Tarantino. Recuerdo en Érase una vez en Hollywood, ¿no? El momento en el que el personaje de Brad Pitt llega al rancho. Cuando llega al rancho no sabes lo que va a pasar, no sabes si va a ocurrir una explosión de violencia, no sabes si se va a marchar, no sabes nada, ¿no? Y en esta ocasión, cuando Bruce Willis entra en esa tienda,
nunca imaginarías lo que está ocurriendo en esa tienda y lo que ocurre a Exacto. continuación. Que dices tú, no sé si reírme o llorar. porque, Exacto. vamos, Sí, siempre te ponen esas situaciones, la verdad, Tarantino. Y Interesante. bueno, decir que es uno de sus clásicos, ¿no? Por así decirlo, una de sus pelis más conocidas y famosas. Yo creo que es de sus películas la más icónica en su filmografía. Y no solo la película en sí, sino imágenes, ¿no? De ambos, de Jules y Vincent con las pistolas apuntando, el pasaje de la Biblia, Ezequiel 25-17, que podría recitar ahora, pero me comería un minuto de programa, así que no es lo ideal. O la propia portada, ¿no? Con Uma Thurman, bueno, pues está ahí en la cama con una pistola, con un cigarro, ¿no? Bueno, realmente La escena final, ¿no? También, el cómo acaba la Sí. película, que te quedas como, ¿qué ha pasado? Canciones. ¿cómo es que acaba aquí? canciones también que utiliza la película, escenas como la del baile, son O cuestiones... la de limpiar el maletero, porque Sí, sí. o sea, limpiar el coche porque han matado a un tío sin querer Sí, el bache. dentro del coche. Pobre O sea, Marvin. de verdad, son escenas que no sabes lo que decía, no sabes si llorar, reír o qué hacer. Interesante en el caso de los premios que John Travolta fue nominado a Mejor Actor Protagonista y Samuel L. Jackson y Uma Thurman en categorías de reparto, cuando más o menos tienen el mismo Lo tipo de mismo, pantalla. Sin embargo, John Travolta sí es cierto que tiene más, es cierto que es el que más aparece. Es difícil, ¿no? En estas películas desordenadas de establecer quién es el protagonista, cuando hay un reparto coral, cuando todo está en desorden cronológico, etcétera, ¿no? Yeah. Bueno, decisiones de Yo las... he de decir que no me gusta mucho cómo acaba la escena con la que acaba la película, la verdad. ¿No te gusta? No, porque te deja ahí como incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa con el personaje de Samuel L. Jackson, por ejemplo? Bueno, No queda todo claro y que no hace falta que... igual no habría claro. sido la mejor escena, yo creo, para acabar la película. Pero de me las que gusta, tiene la- a mí me gusta, y eso que no es mi película favorita de Tarantino, no la hemos colocado en el primer puesto, pese a que parezca que es indiscutible, ¿no? Su mejor película, su mito entre las 10 mejores de la historia, en todas las listas y demás. A mí me gusta la película, me parece una buena película, pero el caso A mí, sí. es que me gusta precisamente lo que has dicho, que no queden muchas cosas claras, hay muchas teorías de qué significa esta conversación, este personaje a dónde va, incluso la propia teoría de qué había dentro del maletín, que todos lo sabemos ya. Pero bueno, son cosas que no tienes claras y que no hace falta tener claras para escuchar a esos personajes y las cosas que les ocurren. Y en general es una película que yo creo que ha hecho muchísimo Que ha favor. marcado mucho a una generación, por así Exacto, decirlo. O sea, eso es. Muy yo recomendable. creo que por eso se la recuerda tan bien, ¿no? Eso. Yo creo que tiene cosas mejores, pero esta pues marcó una época. Bueno, pues dicho esto, antes de llegar al primer puesto, nos vamos a encontrar con las menciones honoríficas. En realidad, en menciones honoríficas hemos colocado todas sus películas, que no hemos mencionado entre las 5 mejores: Jackie Brown, Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2, Death Proof y The Hateful Eight. Jackie Brown tiene muchos adeptos, aunque para mí es un poquito inferior, pero bueno, es una película un poco de culto. The Hateful Eight está bastante bien, aunque sí es cierto que no resiste comparaciones con las películas del siglo XXI de Tarantino. Y Death Proof, evidentemente, es su película más extraña, ¿no? Y más extravagante. No está mal, ¿eh? Está interesante. Pero yo creo que las menciones honoríficas más cercanas, ¿no?, a entrar al ranking han sido sin duda Kill Bill. Especialmente para mi gusto el volumen 1. Es la clave, ¿no? Yo creo también. Si bien es Una de las cierto que pelis que le dio fama. el volumen 1 es más cortita que el volumen 2, porque al fin y al cabo está cortada, se nota bastante, ¿no?, que no es una película con mucha variedad, porque como digo, es una película relativamente corta, porque está partida en 2 volúmenes, y la que estamos viendo es volumen 1, ¿no? Pero siempre me ha parecido superior al volumen 2, la verdad. Aunque el volumen 2 sea la conclusión y hay escenas muy buenas, yo creo que la mayoría de las escenas míticas, ¿no?, son el volumen 1, que me parece más interesante. Bueno, todas las escenas de artes marciales, ¿no? Me gusta, la verdad es que me gusta la película. Yo creo que es una de sus mejores obras, la verdad. Pero sí se nota que eso, que es como que se dividió en 2 partes, la película, obviamente. Y bueno, yo creo que eso igual te puede sacar un poco de la película. Puede ser. Bueno, pues dicho todo esto, llegamos por fin al número 1, a la primera película de Tarantino en nuestra lista, estrenada en el año 2012. Nos quedamos con Django Unchained, Django desencadenado. Django, have you always been alone? Django, have you never loved again?
nosotros la consideramos su mejor obra, ¿no? Por eso la hemos colocado en el primer puesto. Película de 2 horas y 45 minutos de duración, bastante larga, protagonizada por Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Samuel L. Jackson. La sinopsis es sencilla. En Texas, 2 años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz, Christoph Waltz, es un cazarrecompensas alemán que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas. Le promete a un esclavo negro llamado Django, la de es muda, Sí. Jamie Foxx, dejarlo en libertad si le ayuda a atrapar a estos personajes asesinos. Él acepta porque después quiere ir a buscar a su esposa Brunhilde. Vaya nombrecito, ¿no? Kerry Washington. Esclava en una plantación del terrateniente Calvin Kennedy, que es el ya famoso Leonardo DiCaprio. ¿Qué podemos encontrar aquí, no? El western. Como se dice, siempre ha sido un fan, ¿no? De los western, de las películas de acción asiática, ¿no? Tarantino siempre ha sido un obsesionado con estas películas y siempre ha hecho honor a ellas, y no podía faltar, ¿no? En su filmografía un western haciendo honor a esas películas que tanto consumió él en su juventud. Sí. Que tanto le gustan, y ya desde el principio vemos, ¿no? Cómo el inicio ya es un completo western. Lo más destacable, esta película, digamos que es una reimaginación completamente libre, que ganó el Oscar a Mejor Guión Original, repito, original, no es un remake de Django, la famosa película de 1966, western que nada tiene que ver con esta película, y que Tarantino simplemente coge el nombre y la canción principal, la famosa canción que hemos escuchado para presentar la película de Luis Bacalov, es la canción de Django de 1966 que vuelve a utilizar en 2012. Y de hecho, también como curiosidad, el Django de 1966 aparece en una escena que es precisamente la de cuando Django le dice a un hombre que la de es muda. Ese hombre es Django de 1966. Pero como digo, esta película es completamente nueva y nada tiene que ver con la de los 60. También destacar Samuel L. Jackson. Le hemos mencionado en Pulp Fiction, no hemos dicho que es su actor fetiche, que ha aparecido prácticamente en todas sus películas. Aquí repite también Christoph Waltz, 3 años después de Malditos Bastardos, un actor que ha recibido 2 Oscars por 2 papeles de Tarantino. Y también una fantástica interpretación de DiCaprio. Yo creo que hace un papel espectacular, de los mejores de su carrera, que inexplicablemente no fue nominado. Esto nunca ha tenido justificación alguna. Aparte de las interpretaciones de esta película, quiero destacar que yo creo que Tarantino siempre saca lo mejor de su reparto. Podemos ver un montón de nominaciones a sus actores y actrices, tanto protagonistas como de reparto. Siempre en cada una de sus películas tienen algún premio o alguna nominación, y en esta, pues como digo, no puede faltar. Excelentes interpretaciones en carismáticos personajes. Aunque sí es cierto que Django, por lo menos en la primera mitad de la película, no tiene tanta carisma como por ejemplo el personaje de Christoph Waltz, King Schultz. Y también destacar las escenas con diálogos, pues, cómicos, con cameos, ¿no? Como en la escena del Ku Klux Klan, que de repente aquí tenemos, a veces no me acuerdo que tenemos a Don Johnson en esta película, pero también aparece. Y sobre todo a Jonah Hill. Jonah Hill tiene aquí un cameo que yo creo que es marca de la casa, del director. Siempre algunas apariciones especiales, ¿no? Como la suya propia, de hecho. Le añaden la parte cómica con escenas como, pues eso, como la del Ku Klux Klan. Exacto. Su temática, pues, es la venganza contra el racismo. Yo creo que es una película que se venga, o sea, es una película de pura venganza continuamente, y de justicia también, en cuanto a tomarse la justicia por su mano, pues recuperar, ¿no?, lo que le han robado al protagonista, etcétera. Y vemos las características habituales, ¿no? Aquí sí que se ve la violencia tarantinesca durante casi toda la película. Hay escenas desagradables, por así decirlo, durante la película. Vemos también un gran uso de los paisajes, ¿no? De las panorámicas que usa para hacer honor a esos western en los que se veía los paisajes habituales del oeste. Mucho plano general y demás. Tributo a esas películas del oeste. Y precisamente el famoso plano americano que le dieron nombre las películas del oeste, ¿no? Es bastante utilizado. También es muy evidente fijarse en el zoom. El uso que tiene del zoom esta película es muy interesante.
Es un zoom muy rápido, muy intenso, para presentar Intenta personajes enfatizar, y enfatizar las reacciones de los personajes y demás cuando aparecen por primera vez. Pues hay diferentes momentos, ¿no?, en los cuales ¡boom!, hay un zoom muy rápido, muy intenso, que realmente es muy interesante. Tiene muchas cosas de edición que te recuerdan a esas películas, ¿no? Eso es. Esas de hace décadas del western. Como por ejemplo las de Kill Bill recuerdan a películas de artes marciales, ¿no? Pues en este caso recuerda eso. Yo me estoy guardando para el final un comentario que voy a hacer ahora ya directamente, y es que muchas veces estamos diciendo el estilo Tarantino. Al fin y al cabo, el estilo Tarantino no es un estilo que él ha creado, sino que él se basa mucho en coger estilos que ya conoce, otros géneros, guiños a otras películas, diferentes situaciones, por ejemplo, de películas británicas así antiguas de los años 80, 90, así un poco underground, y coger esas diferentes píldoras y unirlas en un estilo muy característico y muy propio que es muy fácil reconocer, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de otras películas podemos decir, esto es muy, muy estilo Tarantino, ¿no? Y realmente es un poco injusto. No es que Tarantino haya creado un estilo y una película que tenga violencia o que tenga conversaciones así un poco banales sean estilo Tarantino, ¿no? Pero es la importancia que tiene este director, ¿no? Que ha conseguido que se centre, ¿no?, todo este tipo de cine en sus obras, porque ha conseguido tanta popularidad tanto en taquilla como en premios, como en público, que es muy fácil, ¿no?, asociarlo todo directamente con él. Pero bueno, dicho esto, volviendo a lo que es Django, ¿no?, como has dicho tú muy bien, las escenas de violencia explosiva, la escena en la que unos perros no atacan a un pobre hombre, la escena de la pelea de los mandingos, esos pobres muchachos que están ahí, bueno, tremendo. Y sobre todo, por supuesto, la violencia explosiva, ¿no?, de la anteúltima pelea, también de la última, pero la anteúltima, cuando ya el Dr. King Schultz se rebela contra Calvin Candy, ¿no?, es cuando realmente podemos ver, yo creo, la mayor barbaridad que ha filmado Tarantino, ¿no? Yo creo que es su obra maestra. O sea, me parece que esta peli ya hizo todo lo que podía hacer. O sea, es una película, yo creo, inmejorable. Nosotros personalmente nos gusta mucho Django desencadenado, ambos. Así que bueno, ¿por qué no crear un poco aquí de run run y ponerla en el primer puesto? Aunque creo que realmente sus 2 premios Oscar, ¿no?, la meten directamente en una posibilidad. O sea, quiero decir, no es muy osado. Es osado, pero no es muy, muy osado, bajo mi punto de vista, colocarla en el número 1. Además, como hemos dicho, esta es nuestra valoración. No tiene por qué ser para todo el mundo igual, obviamente. Eso es. Bueno, pues ya por cerrar, como digo, una película que sin duda es la más violenta de su filmografía, que ya era difícil, pues un claro homenaje, ¿no?, a las películas de vaqueros clásicas del antiguo Hollywood. Vamos a escuchar una de las escenas de la película, precisamente una que no tiene mucho que ver con la película, pero que nos gusta mucho, que es la escena de los sacos. ¿Quién ha hecho esta mierda de sacos? La mujer de Willard. A ver, has hecho las vuestras. Mira, nadie está diciendo que no apreciemos el trabajo de Jenny. Pues si todo lo que había que hacer era agujerear un saco, yo podría haberlo hecho mejor. ¿Y tú qué, Robert? ¿Puedes ver? No mucho. Comentarios finales, conclusiones generales y final de este capítulo, homenajeando pues a otros estilos, como ya he mencionado, a otras películas que ha construido en la historia del cine. Él mismo ha construido un estilo propio, original, entre comillas, que le ha valido el reconocimiento internacional. Yo creo que siempre saca, como ya he mencionado, excelentes resultados en sus repartos y destaca como guionista. Exacto, es uno de los pocos directores que cada vez que se estrena una de sus películas llena las salas, ¿no? Todo el mundo ya conoce a Tarantino, ya se espera lo que va a ver cuando va a ver una de esas películas de Tarantino, y creo que el entretenimiento está garantizado en sus películas. Está considerado como uno de los mejores directores de su generación y posiblemente de todos los tiempos. Bueno, eso ya sería un debate complejo, ¿eh? Habría que debatir mucho ahí. Pero está claro que sí, que de su generación, sin duda es de los más icónicos. Alberto Fernández. Pues un placer y nos vemos en el próximo episodio. Y yo, Manuel Valentín Fernández. En el próximo episodio vamos a comentar a otro director de los últimos años, un director contemporáneo, otro director relativamente joven, con películas extremadamente importantes, Christopher Nolan. Hasta entonces, nos despedimos. Adiós.